descendiendo a las partes más bajas de la tierra para luego tener ese ascenso a los lugares más altos. Bueno, estoy entusiasmado. Pero este estudio después hace parte otro que comenzaré con él mañana y estoy deseando, y que se llama Emmanuel, o Dios entre nosotros. Dios entre nosotros. Lo cual, bueno, no podemos hacer caso a las imaginaciones, ¿no? Pero me hace más vivo la presencia de Cristo entre nosotros, en esa cualidad, aunque está Manuel, sale el título en Mateo, por tanto corresponde al reino, pero tiene mucho que ver con nosotros. Bueno, no sé más, pero sí, entusiasmado con este estudio. Creo que vamos a sacar mucho zumo de ahí. Sí, interesante. No sé si Amparito está por acá unida, es que no sé. Hola, Emita, ¿cómo estás, Dol? Ya se está Ahorita la vi. Hola, Amparo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás, Emita? ¿Cómo te ha ido, Emita? Emita, ¿escuchas? Ah, Emma se salió. Ah, no, hola, Doli. Hola. Qué chévere. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Bien, bien. Bueno, Amparito, puedo hacerte una pregunta que es de la vida de Jaimito. Lo extrañamos. Bien, justo estuvimos este fin de semana compartiendo, sí señora. Bien, bien, ¿sí? pero es que ha estado como en citas médicas, básicamente como eso. Ah, bueno, me alegra igual que esté bien. Sí. Entonces, bueno, bienvenidos a una reunión. Hoy vamos a continuar viendo, ya al fin, hoy vamos a culminar el antes de la fundación del mundo. Y vamos a ver un poquito más profundo la palabra cosmos, su más real significado. Pues, me llamó muchísimo la atención eso. Y quiero que al final podamos discutir un poco el tema. Amparito, ¿quieres arrancar con una oración? Porfa. Sí señora, claro. Gracias. Bueno, amado Dios, es algo maravilloso en nuestra vida poder tener este juntar en Cristo Jesús. Gracias porque unánimemente te queremos decir que te amamos con todo nuestro corazón, que en ese Cristo que colocaste dentro nuestro, sabemos que somos grato dolor para ti. Te agradecemos, amado Padre, porque es el regalo más grande que nos pudiste haber dado, el entendimiento en esa pequeña luz, que somos hijos amados, que tú te hiciste carne para poder bendecirnos de esta manera, para que nosotros entendiésemos que en cada uno de nosotros no hay nada bueno, que todo lo que tú nos has regalado está en Cristo y que solamente es a través de Él que tú deseas que nosotros tengamos esa comunión perfecta, que tengamos esa oración, esa juntura. Así que gracias, Padre, porque además en ese Cristo somos una familia que podemos tener ese mismo sentir y podemos juntos crecer y poder llegar a entender estos aspectos profundos de tu palabra, acceder a esa esperanza ciertísima y maravillosa de saber que hay una epifanía que es para nosotros, una esperanza de saber que nosotros como un cuerpo, como el cuerpo del Señor Jesucristo, estamos llamados a un sitio muy especial, que es en esos lugares más altos, dentro del Señor Jesucristo, en tu presencia, Padre. Gracias porque ha cambiado nuestra perspectiva. Sabemos que el propósito de nuestra vida es permitir que tú trabajes con cada uno de nosotros en ese Cristo y que nosotros podamos abundar ahí. Te agradecemos por el entendimiento, por tu palabra que es siempre viva,
esa palabra que tú exaltaste por sobre todas las cosas, para que nosotros pudiésemos acceder a ella, pudiésemos escudriñarla y a través de ella conocerte, Padre. Gracias por esta noche, por el tema que estamos llevando a cabo, para que tú nos des esa pequeña luz, Padre, nos ilumines. También pedirte si hay alguna necesidad de salud, siempre nosotros sepamos que ese Cristo es completamente sano, así que es apropiarlo, que la sanidad está en Él y nosotros como estamos ahí, entonces también somos sanos. Gracias por esta oración, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vale, entonces voy a compartirles pantalla y vamos a arrancar. Bueno, Charles Welch culmina antes de la fundación del mundo explicando ampliamente la palabra cosmos, que yo creo que yo por lo menos nunca lo había entendido de esta manera. Y hoy vamos a ver algo que a mí realmente me sorprendió porque siempre lo habíamos visto desde la perspectiva de las lumbreras, de todo lo que los astros, de las estrellas, de Dios cómo acomoda todas las cosas, pero desde que cae el adversario, desde que cae este ángel de luz, hay una declaración de guerra. Entonces, hoy lo que vamos a ver es demostrando que el cosmos, el ejército de Génesis 2:1, dice respecto al conflicto de las edades y no puede dejar de asociarse con la idea de guerra. Muy bien. Ya nosotros hemos demostrado por la Septuaginta, dice Welch, que la traducción caída por fundación en Efesios 1:4 se justifica plenamente y que la palabra mundo, cosmos, abarca no solamente el limitado dominio y edad del hombre, sino que incluye además los cielos, la tierra y la hueste o ejército estelar. Segunda Timoteo 2:4 nos dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El asunto, sin embargo, envuelve nuestra lealtad para con aquel quien no tan solo es nuestro Salvador, no tan solo es la cabeza del cuerpo, sino además aquel único que nos ha llamado a ser buenos soldados. Y por más descabellado que parezca, ¿sí? A primera vista la introducción de la palabra cosmos en Génesis 2:1 envuelve una referencia a la batalla dispuesta de la hueste del Señor. Entonces, vamos a volver a mirar un momentico a Efesios y vamos a considerar las ocurrencias de la palabra cosmos en 3 referencias, ¿sí? De esta, la palabra es simple, pero en una, la palabra es compuesta y es la palabra cosmocrator, que significa gobernadores mundanos. Entonces, aquí tenemos los usos. El primer uso está en Efesios 1:4, que dice, antes de la caída del mundo. Después en el 2:2 dice, el príncipe de la potestad o del poder del aire, conforme a la edad, ¿sí? Acá acordémonos que la palabra edad acá es aión, de este mundo, ¿cierto? El 2:12 nos dice, gentiles quienes habían sido escogidos conforme estaban sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El 6:12 nos dice, principados y potestades, o sea, poderes, los gobernadores mundanos de las tinieblas de esa era, o la era aión, o el tiempo aión, en los lugares celestiales, o sea, el aire. Entonces vamos a ver qué hay acá con todo esto. Es evidente que aquí tenemos un registro que influencia vitalmente nuestro llamamiento y manera de comportarnos.
Estos creyentes gentiles cuya elección en Cristo se fecha desde antes de la caída, se hallaban en la carne en una abandonada condición en el mundo presente, ¿sí? El príncipe, si nosotros revisamos acá la palabra, aquí la palabra en el B22, donde dice el príncipe, que es la palabra archón, la palabra griega archón, el príncipe de la autoridad, que es la palabra exousia, del aire, se encuentra en balance por con el 6.12, que son principados, que también es la palabra arche, y potestades, que son poderes. ¿Sí? O sea, hay una relación entre estas dos. Y mientras que la era de este mundo, el versículo 2.2, donde dice conforme a la edad de este mundo, se corresponde exactamente por los gobernadores mundanos de las tinieblas de esta era, que es la palabra aión, ¿sí? En los lugares celestiales, en el aire. Esto es lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Esta es además la autoridad de las tinieblas, de la cual hemos sido librados, de acuerdo a Colosenses 1:13, que nos dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros, digamos que cuando uno ve este estudio un poco más de cerca, como lo estamos haciendo, pues le damos mucho más importancia y más relevancia a lo que nosotros realmente tenemos en Cristo, a las cosas que Cristo ha conseguido por nosotros, porque nos han librado de los gobernadores mundanos de las tinieblas de esta era. Y es algo impresionante. Entonces, la palabra cosmos se emplea por la Septuaginta de Génesis 2:1, donde leemos todo su ejército o toda la hueste suya. Entonces dice la palabra traducida cosmos en el griego y hueste en el inglés es la hebrea tesabá, que ya la vimos la clase pasada. Lloyd en su análisis dice lo siguiente de este versículo. La alusión, o sea, está hablando de la palabra cosmos y dice que la alusión a esta palabra es a un cuerpo mariscal de un ejército. Todas y cada una de las partes, esto ténganlo muy en cuenta a medida que vayamos avanzando, porque es algo que yo no había visto antes y espero que lo podamos percibir entre todos, lo mismo que yo estoy percibiendo acá. Dice, todas y cada una de las partes de la creación visible como un ejército disciplinado ocupa su lugar apropiado. O al tiempo de la creación de los 6 días, un estado de guerra en el universo, siendo que el campo de batalla escogido fuera la tierra con sus inmediatos cielos, ¿sí? Esto para que lo tengamos en cuenta a medida que vayamos avanzando. La palabra hebrea tesabá traducida es hueste y cosmos aparece en 2 formas. La verbal aparece 13 veces y la nominal 486 veces. La palabra nominal, ¿qué es? O sea, yo no sabía qué era una palabra nominal, entonces puse acá un breve, una breve descripción de esta palabra y dice que tiene el nombre de una cosa, pero le falta la realidad de ella en todo o en parte. Y pone un ejemplo que dice recibe un sueldo nominal. Espérame que moví algo. Ay, Dios mío, este computador. Recibe un sueldo nominal, en realidad lo hace por amor al arte. O sea, eso quiere decir una palabra nominal, que tiene el nombre de una cosa, pero le falta la realidad de ella o de todo en parte, o en parte. Entonces, nos dice Welch que esta palabra tesabá se encuentra 486 veces de forma nominal. Y el verbo se traduce luchar, guerrear, pasar revista, juntarse en asamblea, acechar y lograr. El nominal se traduce generalmente por la palabra hueste, ejército en la Reina Valera,
un término militar en sí, y a seguir guerra, conflicto, ejército, batalla y soldado, dejando solamente 13 referencias de las 486, donde se traduce el tiempo señalado. ¿Aló? ¿Está todo bien? ¿Me escuchan? Sí, Sarita. Ok. Sí, Gracias, señor. Emita. Entonces, hay 13 referencias nominales, digamos, que se usan como el tiempo señalado, se traduce como compañía, resguardo y servicio. Y mismo entre estas referencias, al margen de algunas, en la versión revisada, se han traducido por palabras tales como estado de guerra o conflicto armado. Las ocurrencias de Tesaban Daniel, aparte de estas referencias, son en 8:10, 2 veces, donde en el versículo 11, 12 y 13 del capítulo 8 de Daniel, donde el anticristo, rey de los últimos días, lleva a cabo la guerra contra la hueste del cielo para finalmente ser quebrado sin mano, ¿cierto? Entonces lo miramos acá. Las ocurrencias de esta palabra en Daniel las tenemos acá, que son la primera que vamos a ver, la 8:10, Daniel capítulo 8, versículo 10, y dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación en el versículo 12, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Versículo 13. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será que quebrantado, aunque no por mano humana. Bueno, esto es lo que nos cuenta Daniel, ¿verdad? El Señor, dice Moisés, el Señor es un nombre de guerra, dice Moisés, al tiempo de la caída del faraón en el Mar Rojo. La palabra hebrea aras, que en la Septuaginta en algunos lugares se traduce por catabalo, se emplea en Éxodo 15:7, en este versículo dice, tú has derribado a los que se levantaron contra ti. El abismo que se abatió sobre el faraón y su hueste en Éxodo 15:5, el hebrea teón, ¿sí? Esta idéntica palabra teón se emplea en Génesis 1:2, la faz del abismo, ¿sí? La palabra hebrea ruach, que se traduce el espíritu que se movía sobre la faz de las aguas para la reconstrucción del mundo, se traduce soplo en Éxodo 15:8, el soplo de tu aliento. Al igual que el diluvio en los días de Noé, y tal como las epístolas de Pedro testifican, la caída del Mar Rojo es una versión acortada de aquella prioritaria catástrofe, y nos capacita para ver que estos fueron todos actos de guerra. Otro más cuadro del mismo conflicto es el de la destrucción del rey cananita de Císara a manos de una mujer. Débora la profetisa, cuando conmemoraba la victoria, dijo, vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac junto a las aguas de Megido. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Eso está en Jueces 5, 19, 20. Aquí la hueste celestial descrita como estrellas se entabla en conflicto. Y Megido nos indica el futuro Armagedón, la montaña de Megido, donde se entablará
la batalla del gran día de Dios. Eso está en Apocalipsis 16, 16, con todos sus demoníacos acompañamientos. A mí me llama muchísimo la atención y quiero que ahorita, Amparito, que tú que hiciste el estudio de Apocalipsis, me llama muchísimo la atención porque acá Welsh nos pone en tela, digamos que en el momento en que Dios comienza a restablecer la tierra, ¿cierto? En esos días de la creación hubo guerra en el cielo, o sea, estaban en guerra, estaban en guerra. Entonces, me gusta una cosa que dice Welsh ahorita, pero me encanta porque nosotros lo que él dice es, lo que dice la ciencia solamente habla del cosmos, es decir, de los astros, de las nebulosas, de los agujeros negros, de todo de una forma distinta a como, a como realmente nos lo muestra la escritura. Entonces lo que Wells nos quiere dar a entender es que ese cosmos no solo se compone de eso, ¿cierto? Sino también de todas las huestes que hay allí. Pero todo lo que está organizado, y aquí todo es todo, es decir, las estrellas, las galaxias y las huestes espirituales y todo lo que desconocemos, está ordenado como un ejército para guerra. Es decir, que todo lo que hay allí está allí puesto para guerra. Entonces es una cosa que a mí me dejó un poco como aterrada porque nunca había visto esta palabra así desde este punto de vista, ¿sí? Apocalipsis nos dice claramente que ha de darse la guerra en el cielo y los caídos seguidores, el ejército de Satán, se equiparará, ¿cierto?, a las estrellas del cielo, ¿sí? Dice Apocalipsis 12, 4, 7, 9. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Después hubo una gran batalla en el cielo. Acá me llama algo mucho la atención y es que esta batalla en el cielo se dio en ese tiempo y se va a dar después. Entonces, Amparito, ahorita me aclaras eso, porfis, nos aclaras esto porque esto nos da una luz muy grande. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, ¿sí? Entonces, digamos que lo que nos dice Wells, esto fue también en el principio y será, obviamente también va a haber una guerra al final para despojar la bóveda celeste, ¿cierto? Aquí, bueno, al final, digo, en el tiempo de Apocalipsis. Aquí Satán se dice que está siendo lanzado fuera, arrojado, y la palabra empleada acá es catabalo, ¿sí? Y en 12:10 nos dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La tan antigua conocida caída por primera vez introducida en Génesis 1:2. Aquí tenemos que considerar otra cosa supremamente importante y es que la palabra fuera no necesariamente tiene que asociarse con la posición, mejor dicho, digamos que el ángel de luz fue creado para esto, para el universo que Dios quería al principio para colocar la tierra, me hago entender. Pero recordemos que tenemos que ser muy consecuentes con todo el estudio y con todo lo que nos muestra la escritura. Y bien sabemos que Dios habita en un lugar inaccesible, ¿sí? Es decir, que no podemos pretender que este ángel estuvo allí. ¿Sí? Sino el hecho de decir la palabra fuera o lanzado fuera no necesariamente tiene que ser lanzado desde allí hacia abajo,
sino es fuera del alcance, o sea, fuera de todo, de la, ¿cómo se dirá? Fuera de la, de todo este reino de Dios, de todo este cubrimiento divino. Fue Perdóname, Sarita, da- podría decirse que lanzado fuera de la presencia de Dios. Sí, correcto. o Sí, por sea, eso que tú lo no explicas. necesariamente físico. Bueno, Sí. Sí, es importante que lo expliques porque es que eso tiene muchísimo que ver con lo que Welch quiere decir, ¿sí? O sea, es muy importante que Miguel, ahorita lo va a explicar Welch más adelante, cuando hubo esta guerra en esos 6 días, lo que hace Miguel y lo que hace Dios en esa creación y Miguel, los ángeles, o sea, hay una guerra entre juntos, ¿verdad? Una guerra entre juntos, entre las dos huestes. Pero todo el ordenamiento de ese universo es un ordenamiento perfecto para una guerra. Es decir, que todo lo que nosotros vemos arriba, los astros, todo lo que medio alcanzamos a ver desde acá abajo y lo que no vemos, todo está organizado perfectamente para una guerra, ¿sí? Entonces, perdón que se me va a descargar esto. Ya dejaste ahí, Ana. No. Entonces, vamos a seguir adelante. Miguel y sus ángeles, esto es lo que estaba diciendo ahorita, Miguel y sus ángeles lo que trataban era de fijar o establecer, perdón que esto se me desenchufó, fijar o establecer a Satán sobre una más sólida fundación. O sea, lo tenían que organizar y fijar para que Dios pudiera seguir su plan de salvación, para que se cumplieran las cosas que Dios quería, ¿sí? Si de Satán no se dijera que fue lanzado fuera, Juan entonces precisa de ser corregido en su posterior testimonio, puesto que aquí nos dice el diablo ha descendido y que fue lanzado a la tierra, ¿sí? Apocalipsis 12 nos dice, por cual los cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Si el diablo ha descendido, entonces a todos los intentos y propósitos, catabalo está correctamente traducido en la versión autorizada, ¿sí? Bueno, Cunnington traduce Apocalipsis 12:9 de la siguiente manera. Fue lanzado a la tierra y el versículo 10 fue arrojado abajo. En el pasaje inicial se emplea el verbo simple valo. En el posterior, la forma intensiva que es catavalo. Si valo puede ser traducida echada fuera, catavalo, cuando se refiere al mismo acontecimiento, no puede significar menos que echado afuera, ¿sí? Echado afuera, abajo. Justo antes de la caída de Jericó, bajo su liderazgo, a Josué se le recuerda el ejército armado que era liderado por el capitán de la hueste del Señor. Aquel único tan santo que Josué es avisado para que se quitara sus sandalias. Todo lo que Israel tuvo que hacer fue rodear andando la ciudad, guiados por los sacerdotes, y una hueste invisible iba destruyendo las defensas y murallas de la ciudad. ¿Sí? Entonces, este acontecimiento también tiene que ver como el arquetipo de lo que va a suceder, ¿cierto? El énfasis puesto sobre los 7 tiempos por 7, el sonido de la jubilosa trompeta y el grito nos llaman nuestra atención para que veamos que aquí, una vez más, tenemos un tipo de la caída del satánico sistema al tiempo del fin. Si es que sea Miguel este capitán o príncipe, ¿sí? Entonces, en Daniel 10, 13, 20, 21, nos dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días,
Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces, al tiempo de la segunda venida de Cristo, tenemos el cumplimiento de este tipo. La última trompeta, el grito y la voz del arcángel. Sí, aquí tenemos dos referencias de 1 Corintios 15:52 que nos dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto, obviamente, para la iglesia anterior, ¿no? Recuerden que esto es para los del Apocalipsis. Nosotros tenemos es el llamamiento de lo alto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Eso está en 1 Tesalonicenses 4:16 y todos estos versículos con referencia a la venida de Cristo. Entonces, es evidente que la palabra nos habla con tipos y antitipos todo esto que va a suceder al final. Pero el énfasis acá que quiere hacer Welch es que, vuelvo y enfatizo muchísimo también, y es que no es que las huestes estén ahí y el resto de astros estén ahí porque sí, no, tiene una gran razón de ser, y es que es el plano donde se va a surgir la guerra del Apocalipsis, ¿sí? Y todos los astros y todas las cosas están puestas y hechas perfectamente como un ordenado ejército, ¿sí? Cuando Adán fue puesto en el jardín, no tan solo se le dijo que lo vistiera, sino además que lo guardase. Y aquello que este guardar envuelve puede deducirse por la próxima ocurrencia de la palabra querubín y la flamante espada que se revuelve a todos lados para guardar el camino del árbol de vida, ¿sí? Adán, como bien lo sabemos, fracasó en ser como un buen soldado. Bajo su guardia fue iluido por el enemigo y la guerra tomó otros graves contornos, ¿sí? Este retrato, por supuesto, que se ha repetido una y otra vez, es algo que sucede repetido también en nuestra presente historia. Eso es lo que no debemos olvidar. Estamos en guerra, ¿qué es eso? Eliseo el profeta, conociendo bien esta hueste celestial o ejército, le aseguró a su temeroso siervo diciendo, o sea, Eliseo conocía esta hueste celestial o ejército, decía, no temas, pues aquellos que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y el siervo lo vio, y he aquí, la montaña estaba repleta de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Esto está en 2 de Reyes 6, 16, 17. Todo esto y muchas más cosas se hallan envueltas en el primer uso de cosmos, empleado por los traductores de la Septuaginta. Esta tierra es el campo de batalla sobre el cual se está entablando el conflicto de las edades. El colapso caída de Adán le otorgó a Satán una sujeción mantenida sobre el mundo y la humanidad. Y Satán vino a ser el Dios de esta era, el príncipe del mundo y el príncipe de la autoridad del aire. La nación de Israel fue empleada por Dios contra los cananitas. Sin embargo, aún resta todavía una fase celestial de este conflicto armado y en la cual en esta contienda se halla envuelta esta iglesia del misterio, o sea, nosotros. Dice Efesios 6:12, porque es que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, que este es el cosmocrato, contra maldades espirituales en los lugares altos, ¿sí? Los gobernadores mundanos de las tinieblas es la palabra griega cosmocrator, siendo que kratos significa poder.
Los escritores rabínicos han adoptado actualmente esta palabra griega y la han convertido en el hebreo, empleándola algunas veces de Satán, otras veces del ángel de la muerte y otras de los reyes terrenales. Weinstein dice que el título se utilizó hablando de Sinachosis, rey de Egipto o rey egipcio, como emperador del mundo y de la interrelación de las monarquías terrenales con celestiales, aunque caídas, el príncipe se indica en Daniel 10, ¿sí? Es por tanto de suma importancia que no le permitamos a las actuales referencias al mundo presente, que ha de desaparecer y que al tiempo presente está ampliamente bajo el poder de Satán, que nos ciegue nuestros ojos a este otro cosmos, mucho más grande en alcance, aquella tal hueste de la cual el Cristo Jesús, o sea, nuestro Cristo Jesús, nuestro Señor, el líder, ¿sí? Y la cual finalmente triunfará sobre el maligno y establecerá la justicia y la paz, ¿sí? Entonces, cada uno de los redimidos hijos de Dios, cada uno de nosotros, y durante todo el plan de redención, durante todos los tiempos, es llamado a ser un buen soldado en este glorioso ejército. Está provisto con la más plena armadura en Cristo y un arma de ataque segura, que es la palabra de Dios, ¿sí? Dice Welch acá en el cierre de esta parte de antes de la fundación del mundo: ojalá que cada lector se dé cuenta de la seriedad de nuestro llamamiento y sepa valorar el más elevado llamamiento que hay tan solo para quien sea hallado fiel, ¿sí? Y coloca estas tres frases que dice: guardad silencio como hombres, sed fuertes, soportad agravios como buenos soldados de Jesucristo. El mismo Dios está con nosotros por nuestro capitán. Entonces recordemos que para estos tiempos, pues Dios nos ha dado la armadura, ¿verdad? Y obviamente acá vamos a llegar a este tema también de la armadura, pero wow, la relación de la batalla pues tiene una relación directa también con nosotros para estos tiempos, ¿verdad? Porque si nosotros leemos, por ejemplo, esta imagen que encontré en internet que me pareció súper completica, dice, por ejemplo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes, ¿verdad? Después nos habla del yelmo de la salvación y dice: Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Mm? La coraza de justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, dice Isaías 59:17. La espada del Espíritu, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que que toda espada de dos filos. Recordemos, por ejemplo, cuando Satanás tentó al Señor Jesucristo, pues ¿con qué le atendió? Con la escritura, con la palabra, con lo que está escrito, que es lo mismo que nosotros, es nuestra espada, es con lo que podemos discernir, con lo que podemos cortar, ¿verdad? El cinturón de la verdad o el cinto. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? El escudo de la fe. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, ¿sí? ¿En qué voy a creer o qué me van a hacer creer? Entonces era lo que veíamos en la clase pasada, todo lo que hay alrededor de la necesidad de las personas, pues sencillamente nosotros tenemos que andar como los caballos, así, solo mirando la escritura. Me gusta ese ejemplo. El calzado de la paz, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Entonces, Amparito, yo te quiero dar a ti la palabra para que tú, que estudiaste el libro de Apocalipsis, nos expliques brevemente, ¿sí? Esto de echar fuera, ¿no? Como en el contexto de lo que estamos hablando del cosmos, ¿verdad? Del cosmos.
Y de lo que habla Wells, de que todo este ordenamiento que está en esta bóveda celeste, en este mundo negro caído, en esto que está acá arriba, cómo es que todo esto tiene que ver con un ordenamiento de guerra. O sea, este ordenamiento celestial de astros y de cosas que desconocemos, malas huestes, es un ordenamiento de guerra, es decir, un ejército ahí pleno, es decir, vivo, y nosotros estamos ahí en medio hasta el cumplimiento de los tiempos. Pero es muy interesante y me encantaría poder escuchar un momentico a Amparito. Entonces, Sarita, pues es la primera vez que escucho eso del ordenamiento para guerra. Así que me gustaría escuchar primero a Juan para tener de dónde agarrarme, porque no. No, es que hay varios aspectos, porque, no sé, yo recuerdo que en algún estudio de Charles, él habla de la caída del adversario, pero que al final, nosotros siempre la habíamos trabajado que al comienzo y al final, y yo hasta cierto punto creía que era el tipo y el antetipo. Sin embargo, en algún estudio él decía que ese versículo de la tercera parte que cae es única y exclusivamente para Apocalipsis. Entonces yo dejé esa parte quieta, porque realmente en este instante no podría decirte si es doble o solamente es para Apocalipsis, por eso quiero escuchar a Juan, porque en un estudio Charles decía que ese versículo que arrastraba la tercera parte era única y exclusivamente para el final. Es decir, que él estaba sugiriendo que eso no se dio al comienzo. Entonces yo en este momento no podría asegurar, porque así lo pensábamos antes, que era al comienzo, y como no entendíamos Apocalipsis, pero pues por eso voy a darle la palabra a Juan, a ver si él tiene cómo aclararnos, y luego vamos mirando por partecitas. Sí, qué bueno que diga Jesucristo, yo te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Esto es algo que me ha venido al pensamiento siempre que estaba Sara haciendo esta exposición. Fijaros bien, esto tiene que ver con el lago de fuego. ¿Por qué? La primera catabole, sabemos que todos estos cielos visibles quedaron anegados en agua, como el diluvio. Pero anteriormente también hubo ese abismo. El abismo está siempre relacionado con el agua. Y por eso dice que las tinieblas andaban por la faz del abismo. Por allí estaban, en ese caos que habían ocasionado rebelándose contra nuestro Dios. Por eso dice los cielos de los cielos. El cielo más alto, en la parte donde están estos seres, estas huestes espirituales que nunca se rebelaron, ahí se ha mantenido siempre la perfección de nuestro Dios. Y comienza efectivamente que nuestro Dios se movía por encima de las aguas. Y ahí fue cuando inició esta creación, poniendo todo en orden, todo lo que había sido con esa catabole destruido. Ahí comienza a hacer la expansión, que es este tal cosmos que aquí vemos, donde Sara nos ha explicado que todo está preparado como para una batalla. Bueno, ¿cuál es el único versículo que me viene? Es que efectivamente al final del milenio, cuando nuestro Señor Jesucristo haya
terminado todo su plan de redención, dice que todo esto que nosotros vemos, incluida la tierra, todo va a ser fundido por el fuego. Es decir, todos estos astros, todo va a caer, todo va a ser una bola de fuego, yo no sé llamarlo de otra manera. ¿Por qué? Porque la palabra dice el lago de fuego, donde ciertamente van a caer todas estas huestes de maldad en ese lago de fuego, fundiéndose todo, como nos lo explica Pedro, y nuestro Dios entonces va a sacar unos cielos nuevos y una tierra nueva. Esto es lo que va a ocurrir. Por eso es que se dice, se deduce que todos estos astros que vemos están colocados como para una batalla final en el que todo va a acabar. Ciertamente, si no, no podría haber cielos nuevos y una tierra nueva. De manera que esa es la única referencia que yo encuentro en que todo está preparado para que ciertamente se ocasione en ese lago de fuego la destrucción de todos los enemigos de nuestro Dios. Así es como va a acabar. Ciertamente en el Apocalipsis ya hemos visto que hay los tres últimos ayes. Ya hemos hablado mucho sobre esto. Es decir, en este momento los principados y potestades y los espíritus inmundos. Es que, fíjate, o sea, igual que los principados, potestades, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, digamos que ese es el cuerpo gobernante de todo este conjunto que también se le llama estrellas caídas. Esos son los que viven en esta bóveda celeste más cerca de la tierra. ¿Y dónde? No lo sabemos, porque son invisibles. Pueden tener sus manifestaciones, como sabemos que tienen, ¿no? En el espiritismo. Y también hay espíritus inmundos. Hay también espíritus que están aquí pululando en esta tierra, porque ciertamente así lo vemos en los evangelios, como nuestro Señor Jesucristo libraba, por ejemplo, el endemoniado Gadareno, ¿no? Del cual sacó muchos espíritus, la propia María Magdalena también nos dice la palabra que tenía 7 espíritus, es decir, que hay ese tipo de manifestación visible o invisible, pero que afecta a la humanidad, afecta a lo que nos envuelve. Esto es lo que es hermoso, por lo que nuestro Dios nos irá dando siempre más iluminación y haciéndolo asimilable. Pero qué bonito que digan los niños. Y los niños no tienen imaginación, sino que están siempre dependientes del Padre. En este niño, cuando Él dice de los niños, perfeccionasteis la alabanza, cuando dice vestidos de toda la armadura de Dios, bueno, todo esto son referencias a vestirnos de Cristo. Asimismo, nosotros solo como en todos estos tipos y sombras, como la que hemos visto hoy de las murallas de Jericó, nosotros solo damos la vuelta con nuestro Dios, las veces que Él quiera, como andamos por este mundo. Y Él es el que nos va iluminando poco a poco nuestro entendimiento, nos quita los ojos del mundo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, aunque a veces lo parece, sino contra estos principados y potestades. De manera que vestidos de toda la armadura de Dios es estar vestidos de Cristo. Y Él es, con esa protección,
el que hace que todas las cosas nos ayuden a bien. A los que conforme a su propósito han sido llamados. Yo pienso que una gran parte de nuestra vida la pasamos sin realmente darnos cuenta de todos estos poderes, de todas... Y no es el deseo de Dios que nosotros estemos ocupados con ellos. O sea, yo veo una gran liberación desde que nos ha mostrado este vestuario de Cristo. No estoy mínimamente preocupado con el adversario, de si está aquí cerca, si está allí. Eso no me preocupa en absoluto. ¿Por qué? Porque tenemos la espada del Espíritu, y la espada del Espíritu nos dice que todos esos principados y potestades de maldad están por debajo de nuestro Señor. De manera que la fe nos eleva a nuestro sitio, que es aquel lugar que nunca cayó, que sigue perfecto, que ese es nuestro sitio, y debemos transportarnos por la fe a ese sitio donde estamos sentados. Nosotros no nos imaginamos nada, no podemos, es impresionante, porque es verdad que estos movimientos pentecostales de donde venimos nosotros, pues, han sido muy peligrosos. Y lo que ciertamente estábamos haciendo es como los hijos de Esceva, que utilizábamos el nombre de Cristo, y era muy peligroso. Ciertamente podía, y de hecho han ocurrido cosas dramáticas, como lo enseñan los pentecostales. Tenemos todo el poder contra ellos, ellos tiemblan en nuestra presencia. Así me lo enseñaban, sobre todo en India, ¿no? Y se veían cosas espeluznantes, es decir, de que parecía que la gente que estaba poseída, igual que vemos en el Evangelio, gritaban y echaban espuma por la boca, y los creyentes pensaban, bueno, esto es porque somos como generales, que les hablan como soldados. No, una de las cosas que vemos en estos relatos, que no podemos entenderlas a menos que nuestro Dios nos vaya iluminando nuestro entendimiento, es el tremendo poder que tienen. Ciertamente, si este ángel, que pensamos que es Gabriel, porque traía una revelación de parte de Dios, una iluminación, y Gabriel es el que da los mensajes, pues estuvo 21 días o 23 días, no recuerdo ahora exactamente cuántos, entre 21 y 23, en que se vio estorbado. O sea, si ellos eran capaces de estorbar a un ser espiritual como Gabriel, bueno, pues son pequeños rasgos para ciertamente nosotros en esta armadura no se nos llama a hacer otra cosa que a guardar en el espíritu, y que Él nos lleve, Él, no nosotros, en victoria, de victoria en victoria. Es decir, en todas las situaciones, y eso sí, nos quita todo el temor, ¿no? Nos dice que, cuando, fíjate en el contexto que está escrito, ¿no? Qué bonito, cuando dice que podemos comer de todo, porque Dios en Cristo nos ha hecho libres, no tenemos problemas en comer lo que queramos a sí mismo. Pero otro que es débil mentalmente come legumbres, ¿no? Y Dios dice, el que come no juzgue al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios nos ha recibido a todos. Lo que es hermoso es cómo sobresale siempre el gran amor de Cristo. Nosotros vamos a las Escrituras y ciertamente ya no juzgamos a nadie,
no condenamos a nadie. ¿Por qué? Porque Cristo no ha venido para condenar al mundo, sino a hacer salvo al mundo a través de él. Todas estas cosas, ¿no? Y luego, pues, Pablo pregunta a los que son más, utilizan esta libertad que tenemos en Cristo y la pasan a libertinaje, ¿no? Y entonces ellos comían de todo, les daba igual, se presentaban en los sitios, a mí me ha hecho libre Cristo. Y él dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Porque si hay un hermano que se molesta en que tú comes algo que a él le parece inmundo, pues cómelo cuando estés solo en tu casa o cuando... Es decir, la ley del amor se impera continuamente en nuestro Cristo y Él no quiere ofender a nadie. Y Él dice, ¿crees tú a Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Y es genial. ¿Por qué tiemblan los demonios? No es con tu presencia, ni mucho menos. No tiene nada que ver. Tiemblan porque conocen la palabra. Conocen el poder que tiene nuestro Dios para cumplir aquello que está escrito. Y ellos saben perfectamente que les queda muy poco tiempo, en el tiempo que viene ahí del Apocalipsis, y por eso se recrudecen las cosas aquí en la tierra. Es decir, Dios para esta misericordia que tiene en un momento y le da al mundo, una vez que no han recibido el amor de la verdad, que ahora está disponible a cualquiera, entonces les dice, bueno, esto es lo que buscáis y les hace que tengan este poder engañoso. Y ese poder engañoso va a caer, ciertamente. Y va a caer de esos lugares, va a ser esa tal batalla de Miguel, ¿entiendes? Y de sus ángeles que los pulsarán, lo lanzarán. Es como una piedra que tú ¡vum!, van a ser lanzados de ahí y van a caer en la tierra. Por eso dice, moradores de los cielos, alegraos, porque de allí ha sido limpio. Sin embargo, a los moradores de la tierra, en el Apocalipsis, dice, ay de vosotros, porque el diablo ha sido lanzado sabiendo que le falta poco tiempo. Después hemos leído entonces que este dragón, la serpiente antigua, le hace la guerra a la mujer. La mujer es Israel. ¿Ok? La gente no entiende esa parte del Apocalipsis porque unas veces relata una historia, después vuelve atrás y relata otra faceta de esa misma historia. Pero es ciertamente el lanzar, es el tercer ay. El primero las langostas, el segundo del abismo salen los 200 millones y el tercero caen de esa parte donde están los principados y potestades, caen. Y le hacen la lucha, dice que se para delante de la mujer que estaba para dar a luz el hijo. Y esto es imposible que sea referido a nuestro Señor Jesucristo porque se dice que de esa mujer la hace irse para el desierto, donde van a ser protegidos los que estén atentos durante ese tiempo. ¿Quién es el Hijo? Ciertamente se van a recrudecer contra la iglesia de los vencedores de ese tiempo. Por eso es que nuestro Señor a Juan, que es el que da las revelaciones del Apocalipsis, escribe a las iglesias, que serán los creyentes que estén vivos en ese tiempo, soportando las embestidas de estos seres espirituales que harán una gran mortandad en el territorio. Y nuestro Dios dice, no te importe. Y si te llevan a cautiverio, y si es a muerte, a muerte.
Pero mantente firme, porque el tiempo es muy breve. ¿Entiendes? Eso es igual que lo que le ocurrió a Pablo, que no pasó por ese tiempo, pero estaba feliz, porque le daba igual, a él le daba igual. Es el tal miedo a la muerte que la humanidad toda es esclava con ese miedo. Y no somos nosotros, yo te digo, es el Espíritu de Cristo en nosotros que cada vez nos va mostrando lo sumamente corto que es este tiempo que aquí pasamos en el mundo, de manera que nos da igual exactamente, porque miramos la eternidad que nos aguarda, de manera que aquí pasemos por lo que pasemos, mantenernos firmes en esa armadura que es Cristo, es estar vestidos de Cristo. Y esto ciertamente solo lo van a hacer los niños. ¿Por qué los niños? Porque son los que ciertamente creen a nuestro Padre. Los sabios no pueden creer estas cosas. Y sin embargo, todas las evidencias, mismo arqueológicas, mismo científicas, mismo los descubrimientos del hombre, evidencian que hay un autor por detrás. Podemos entender ahora perfectamente cómo es que Israel tenía esa capacidad para salir siempre en victoria, porque había estos seres espirituales, ciertamente, que estaban por detrás. Es hermoso, ¿sí? Y hoy nosotros tenemos a Cristo con nosotros, y es Dios entre nosotros. De manera que ese es nuestro mundo, esa es nuestra esfera de bendición. Y aguardamos con muchísima paciencia que Él nos llame. ¿Okay? Pero lo único que se me ocurre, ciertamente, es esa palabra cosmos. ¿Y por qué? Significa una batalla, significa porque está todo dispuesto para que ciertamente todo acabe fundido por el fuego. Eso está en Pedro. Es muy difícil entenderlo. Y eso ciertamente será después del milenio. Todo va a estar fundido en fuego, igual que en el catabole del inicio todo quedó anegado en agua. Ahora no, ahora es por fuego. Y es en ese fuego que desaparecen todos los enemigos de nuestro Padre. Todos los enemigos espirituales y su simiente. ¿Okay? Lo que se llama la cizaña. Asimismo, eso es lo que va a acabar en todo ese ejército del cielo que se hará como una bola, como un lago de fuego, donde serán lanzados absolutamente para desaparecer. Es decir, eso no será un infierno como han entendido los religiosos. No, eso sería horrible. No, ni mismo el adversario va a sufrir eternamente en ningún infierno. Eso no es verdad. Lo único que va a ser es destruido. Y acabó. Así mismo. O sea que esto es lo que podemos entender. Fijaros qué hermoso, eso sí me llamó la atención, todas estas cosas. Dios nos dice, antes que todo esto sucediese, yo te escogí para que estuvieses en ese cielo más alto. Y es exactamente ese trabajo que estoy haciendo, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros, que somos un cuerpo espiritual, que vamos a tener todas las bendiciones espirituales, hemos aparecido en Adán? Bueno, pues conociendo a nuestro Dios tiene que haber una razón, tiene que haber una lógica. ¿Okay? Y es lo que estoy intentando ahora, que Dios nos dé más luz, si Él lo quiere nos lo va a dar, pero es precioso, porque el mismo descenso que hace Él, es lo que estábamos explicando antes de comenzar, Sara, a hacer la exposición, los miembros del cuerpo único que va a disfrutar de sus bendiciones celestiales en el sitio más alto,
donde está ahora Cristo sentado a la diestra del Padre y quiere Dios que pongamos nuestros ojos, y eso es estar vestidos de la armadura para resistir aquí todos los dardos de fuego del adversario, es como la letra V, qué bonito. Es decir, como la letra V requiso un descenso, como el de nuestro Dios, haciéndose carne y habitando entre nosotros, una V, antes del ascenso, en el cual llegaremos a estar donde Él siempre se lo ha predispuesto, desde antes de la fundación del mundo. Esto es por lo que es el llamamiento supremo, esto es lo que nadie conocía, que había esta compañía. Es cierto, ¿cómo es que salimos en Adán? Todavía no he terminado el estudio y espero encontrar más respuestas, pero ciertamente es eso, igual que Jesucristo es Dios hecho carne, nosotros también hicimos un descenso en los propósitos de nuestro Dios antes de iniciar el ascenso a esos lugares celestiales. Es precioso, es genial. ¿Y qué nos hace realmente? ¿Qué hace en nosotros este conocimiento todo? Reposar, tener siempre más deseos de no salirnos de esa posición en donde nos ha puesto sentados. Un versículo que estaba ahí expuesto era guardar silencio. Otra vez, yo os digo, yo no sé, muchas veces no es una sensación nada agradable vivir en este mundo, ¿no? Pero siempre volvemos a la presencia de nuestro Padre. Y en esa presencia de nuestro Padre parece que algunas veces como que se esconde, no lo notamos, no lo sentimos, no lo palpamos, otras veces, sobre todo cuando estamos juntos, sí que lo hace, vivifica el espíritu y nos sana a todos de una manera maravillosa. Pero, de alguna manera, este Cristo nos hace no dejar esa posición sentada delante de nuestro Dios, donde muchas veces no tenemos ni tan siquiera palabras, no tenemos. ¿Por qué? Porque nuestra relación es espiritual. Y es ahí que Dios está dándonos mucha luz. Es ahí, en ese vestuario que tiene todas esas piezas, y Él las va desmenuzando para que las vayamos comprendiendo. Qué bonito, como decía también en los sitios donde nuestro Dios se presentaba en el Antiguo Testamento, cómo les hacía quitar las sandalias, el calzado. Quítate tu calzado. Y el calzado tiene que ver con tus pensamientos, con tus convicciones. Y otra vez es lo mismo. Quítate tus convicciones todas, porque nuestro Dios está muy por encima de lo que es el entendimiento humano. Y como Sandra también repite muchas veces, ¿no? La necesidad de desaprender. La necesidad de no hacer conjeturas ninguna, sino permitir que esta pequeña luz que nos va dando vaya en aumento. Y ahí es donde vamos viendo todas estas cosas que... Por eso dijo Jesucristo, ¿no? Jesucristo en los evangelios se limitaba a las cosas de la tierra y le dijo a sus discípulos, si os digo las cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo puedo yo enseñaros las cosas espirituales? Bueno, pues no es para que hagamos muchas confusiones, muchas ideas, pero es ciertamente lo que está sucediendo. En su luz va dándonos a conocer sus cosas espirituales. Muchas gracias. Bueno, Juan, yo no sé, así como tú dices que se te viene a la mente ese versículo, antes de que suceda eso, en el versículo que dice que separó Dios la luz de las tinieblas,
pues en esto que estamos viendo pienso que tiene mucho que ver, puesto que ya había una nueva condición y era precisamente que ya eran adversarios, ¿sí? Ya dentro de lo que él iba a restaurar, que era justamente esa creación que había terminado anegada en agua, existía ya esa nueva condición, las tinieblas, ¿sí? Y por eso entonces Dios precisamente hace esa separación y empieza con la restauración, que es en gran manera buena. Pero pues realmente yo no sé específicamente, Charles, porque habla de que todos los astros, o sea, no sé cómo, o pues no sé si no, que organiza los astros para la batalla, pues me imagino yo, no sé, o sea, específicamente no sé en qué se fundamenta él. Espero más luz porque no puedo llegar allá. Sí entiendo, claro, que Dios separa lo que él hace de lo que no hace, viene, restaura, porque ya no crea, porque él ya había creado, sino restaura, trae de nuevo y da unas nuevas funciones. El sol, pues ya ahora tiene en esa restauración el tiempo, la función del tiempo, ¿cierto? El sol y la luna. Pueda que antes hubiesen existido, pero no con esa función de dividir el tiempo y la Tierra con sus movimientos, las estaciones. Bueno, pues hasta ahí entiendo, pero pues no sé de ahí para allá. Supongo yo que eso sí ya, como dice, no debemos ir más allá. De ahí para adelante, pues el diablo ya en la potestad de lo que él quiso tener, empieza como a armar todo. Lo único que se me ocurre también es todo lo que el hombre ha hecho, inclusive los gigantes, siempre lo dirige a esa bóveda celeste, que pues está caída y ellos están ahí. Bueno, para el engaño, pero pues hasta ahí llego. Era eso lo que tenía para aportar. El hecho de que Dios separa desde el comienzo la luz de las tinieblas. Y desde ahí, entonces ya está la otra parte, que es lo que es caído, lo que es oscuro. A mí me llama mucho la atención lo que dice Welsh acá de Miguel, que lo estoy buscando otra vez para volverlo a leer. Él dice, Miguel y sus ángeles lo que trataban, o sea, lo está hablando como haciendo de cuenta, pues de hablando de Amparito, de la caída de este adversario de estas huestes, pues con todo su ejército. Dice, Miguel y sus ángeles lo que trataban era de fijar o establecer a Satán sobre una más sólida fundación, ¿sí? Cuando habla como fijarlo, como que él cayó, pero aún así Dios siguió con el restablecimiento de todo, o sea, él siguió. Porque yo creo que lo que más quiere enfatizar Welshaka es precisamente eso, que él cae, ¿cierto? Porque ya todo estaba creado, pero él cae, pero se tiene que reorganizar, Miguel, como, o sea, ponerle límites o reorganizar ahí para que Dios pueda seguir su plan. Eso es lo que yo más o menos también puedo entender. Sí, a todo esto hay que sumar que estos seres espirituales, de los cuales ellos aparecen en las escrituras, pero date cuenta que Dios no nos cuenta mucho. Todos sabemos que tenían sus funciones en las cosas que nuestro Dios había creado, y el que ciertamente conoce todos los principios es el propio Lucifer, ¿no? De la luz. Él conoce todas estas cosas. Pero recuerdo que él dice, de ti salió el fuego, o sea, de él sale todo ese fuego que lo va a derretir. O sea, yo creo que Dios, lo que es genial es que aprovecha todo lo que él hace para llevar a buen propósito sus planos. Es por eso que también somos, cuando nos dice
que todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Es otra vez como el juego del ajedrez, aquel que hablábamos, él sabe los movimientos y efectivamente él no quiere el caos, como va a suceder, pero si ciertamente el adversario hace esos movimientos y de él propio está saliendo todo este caos, pues él propio va a buscar su autodestrucción cuando caigan todos estos elementos fundidos. Me encantaría ver el versículo en Pedro porque está muy claramente escrito, o sea que todo lo que vemos, todos estos astros van a ser fundidos, los elementos, y que están destinados para ese lago de fuego, donde van a caer todas estas huestes, ¿no? Ahora, es genial porque yo creo que nuestro Dios es eso, utiliza los propios movimientos del adversario para su destrucción. Y quien ciertamente hace su misma destrucción es el propio. Me viene a la mente ese salió de ti fuego, o sea, del propio, en ese odio, igual que nuestro Dios tiene un amor infinito, el odio del adversario es infinito, de manera que todo esto va saliendo dentro de él y ¡buah! Yo creo que acaba con ese gran poder que él tiene, pues destruyéndose a sí mismo, destruyéndolo todo, ¿no? Como hemos visto, fíjate, si es que en la historia de la humanidad, ya te digo, o sea, hay muchos personajes que cuando se han visto derrotados, han intentado que todo lo que tenga envuelta, o sea, los suyos propios, caigan con él. Esto es lo mismo que, es decir, las manifestaciones que vemos en su simiente, porque no dejan de ser la simiente del adversario, es lo que él tiene dentro de sí. De manera que él sabiéndolo, no es difícil pensar que se comporta como su simiente, como Hitler, otra vez. Cuando se había derrotado, él quiso derrotar a toda Alemania, todo su país, toda su gente, acabar con ellos, ciertamente. Y acabó, quedaron muy pocos. Toda Alemania se quedó totalmente destruido. Bueno, pues estos son realmente reflejos de lo que él tiene y de cómo, según está escrito en las Escrituras, va a acabar todo, ¿no? Y sí, no me cuesta nada pensar que todo lo utiliza nuestro Padre para llevar a buen propósito todos sus designios, ¿no? Que son buenos. Y no me cuesta pensar que él propio, viéndose derribado, viéndose caído, se quiera llevar con él todas las estrellas que tiene de su lado y que destruya su simiente y que se destruya el propio en ese tal lago de fuego, donde dice Pedro que todas las cosas van a quedar así, fundidas en el fuego, los elementos que vemos, ¿no? Y ahí salir, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Una tierra nueva y cielos nuevos. ¿Cómo va a ser eso? En eso sí que podemos poner nuestros ojos y que nuestro Dios nos haga ver como a Pablo y que nos lleve al tercer cielo, a que lo veamos. No sé si lo va a hacer o no, pero dándose a conocer nuestro Dios, claro que nos hacemos una idea. Si todavía este mundo caído, impregnado en el pecado, tiene cosas tan hermosas, ¿cómo debió ser esto en el paraíso? Debió ser algo que casi podemos imaginarnos por las cosas todavía que se ven y la naturaleza y, bueno, pues ¿cómo va a ser aquello? Porque para nuestro Dios lo postrero, lo último, siempre es mejor. Para el mundo no, para el mundo siempre es lo primero, para Dios es el postrero. ¿Ok? Para el hombre, el primer hombre es Adán.
el último hombre es del cielo. Es decir, siempre el último, como el último lugar que nos dice que debemos ocupar exactamente cuando estamos vestidos de esta armadura de Dios. Hay muchas cosas, claro que hay muchas cosas que necesitamos cada vez más y más que el espíritu de sabiduría y de revelación nos las cuente. Sin duda ninguna, y esto no va a acabar, es que no va a acabar. Yo sé que vamos a ir siendo iluminados, por tanto, sentados allí arriba, lo que hacemos es asistir al propósito de nuestro Dios, a la película de nuestro Dios, porque todo acaba como Él se lo ha propuesto desde el principio. Vale, Juan, muchas gracias y bueno, nada, yo creo que es eso, a medida que vayamos avanzando en este estudio, pues Dios nos va a iluminar en el momento que Él quiere. Señor. Es que ya pude encajar, o sea, que no había entendido, o sea, resumiendo, o sea, cuando tú hablas cuando se habla del cosmos, lo que hoy, digamos, en la clase pasada entendimos que el cosmos, claro, tiene que ver con lo que nos han contado de planetas y estrellas físicas, pero además ahora entendemos que están también esas huestes espirituales de maldad. Lo que hoy agregamos, para que quede, digamos, ya concreto, es que estas huestes de maldad están organizadas como para guerra desde el comienzo. Las huestes están organizadas como para la guerra. ¿Por qué? Porque ellos saben que al final, como plenamente lo sabemos al final en el Apocalipsis, efectivamente se dará esa guerra, esa caída a la tierra. Entonces, ahora sí queda completo lo que tú querías trabajar de cosmos. Sí, sí estoy bien. Las huestes, pero ya no es hablando de que los planetas están organizados, no los planetas físicos ni las estrellas físicas, sino las huestes que habitan en esos lugares celestiales están organizados como para guerra porque va a haber al final la guerra. Habrá guerra, como lo dice Apocalipsis, porque después de eso, entonces, lo que Juan nos comentaba, viene que todo finalmente va a terminar en fuego. Va a terminar listo. Entonces, Leo la palabra, la frase, esta frase que es muy importante para que nosotros la consideremos y dice Welch lo siguiente: Miguel y sus ángeles lo que trataban era de fijar o establecer a Satán sobre una más sólida fundación, ¿sí? Es decir, entiendo el énfasis que tú quieres hacer de que están los astros y todo este rollo que nos han querido vender. pero no es precisamente es quitar eso, Sarita, para que tenga sentido. No hablar de los astros, porque ya sabemos que eso hace parte del cosmos, sino estamos hablando es de las huestes. Correcto. Que de las huestes, ellos están destinadas, preparados para una guerra, que sí va a ocurrir al final. Así es. O sea, el uso correcto de esta bóveda llamada universo es la palabra cosmos con referencia a la guerra, a un ejército. Porque pues es que desde que cayó Lucifer está en guerra Dios y esa hueste, todos los que cayeron con él. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que yo entiendo también que quiere hacer, lo último que escribe Welch es como que no dejemos o no permitamos que lo que nos quiere vender el mundo o el diablo es simplemente que la NASA, descubrimos el planeta, el no sé qué, y venderlo como algo bueno, ¿no? Como lo que está en boga ahorita del universo. Entonces yo le pido al universo, yo conecto con el universo, yo conecto con el cosmos. O sea, vender esa falsedad. Entonces lo que Wells quiere decir es, no, de eso no se trata. Eso hace parte, pero todo el énfasis está en una guerra que hay, y en un plan que hay, y en un ejército que hay organizado. Total. Por eso hablamos. Sí, pero me parece... La hueste de Dios, porque hay que tenerla en cuenta, por supuesto, tanto los de parte de Dios, los ángeles, millones de ángeles cercanos, más con respecto al otro bando, o sea, ¿sí? Exacto, pero me parece súper interesante y creo que
la iluminación va muy bien por lo que está discriminando Amparo. ¿Por qué? Porque dice Dios que hizo la expansión, y es una muy buena traducción, que las inglesas dicen el universo, pero la expansión es mucho mejor, donde hizo la lumbrera mayor, la lumbrera menor y todas las estrellas. Y esto lo hizo Dios para las estaciones y años. Es decir, para que tuviésemos las lluvias. Este es el propósito bueno. Y tú tienes también razón en el sentido en que mira a ver si te vas a poner a mirar a la lumbrera mayor y a la lumbrera menor y te vas a postrar, y porque ahí ciertamente lo que haces es dar cabida a la adoración de Satanás. Y es esto lo mismo, ¿no?, que hace. De manera que las dos cosas son perfectas. El propósito inicial de nuestro Dios y cómo todo eso cayó en la catabole, y ciertamente hace el propósito de Dios porque siguen las estaciones y años, ¿okay? Pero al mismo tiempo nunca te postres ante ninguna cosa de este tipo, porque ahí habitan todas esas huestes espirituales de maldad que están haciendo la batalla. Y todo está ciertamente, y de tal manera que todo va a caer, y en esa tal bola de fuego. Todo va a acabar, exactamente, ese es el punto, que va a Todo acabar. va a acabar. Leerlo en Pedro, porque está muy bien escrito. No saben bien, dicen ellos. Ellos son, sobre todo, se está refiriendo a los que hablan de la tardanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué? Y se burlaban y no sé qué. Y Pedro dice, son ignorantes, estos no saben cómo quedó todo anegado en agua y cómo ciertamente todo va a ser destruido por el fuego. O sea que ciertamente sí que está ahí la batalla, de manera que no hay que postrarse ante el sol, y que ha sido siempre pues un objeto de adoración de todas las religiones, ¿no? Aún hoy, o sea, en las cabezas del Cristo ponen un sol, la luna debajo de la Virgen María, ¿no? Y cosas de ese tipo, y se siguen ciertamente postrando ante estas cosas que no es más que adoración a Satanás, es cierto, ¿no? Para todo eso Cristo es la respuesta y la única salida. La única Soy salida. el camino, la verdad y la vida. De vuelta al Padre. Esto es. Así es. Ya, eso. Y para complementar, por eso tú leías que justamente como estaban preparadas esas huestes para la batalla, por eso es que hay unos que tienen más poder, como el que se le oponía a Gabriel, y otros que tienen menos poder porque ellos están organizados jerárquicamente como una batalla, para la batalla. Correcto. Entonces, así es. Listo. Además que como vimos en el estudio de Apocalipsis, pues ya sabemos que esa batalla se tiene que dar en esa bóveda celeste porque tiene que estar limpia, desocupada, prácticamente totalmente limpia, porque pues, o sea, si no Cristo como, o sea, para que Cristo pueda hacer esa aparición ahí tiene que estar esa bóveda totalmente limpia, que es donde se ocurre esa batalla, porque pues finalmente ellos pues, no querrán salir de ahí de esa bóveda, y es donde ocurre la batalla, ellos son lanzados a la tierra, que es cuando ocurre todo esto, porque finalmente ahí es donde va a quedar, según lo que habíamos dicho en Apocalipsis, como Israel, o sea, la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial, exacto. Entonces, pues obviamente esa batalla siempre la hemos tenido así. Otra de las cosas que me pareció muy interesante, que fue algo que me aclaró muchísimo también el padre, y es la parte de lanzado, porque yo, o sea, antes siempre había creído, y yo decía, bueno, pero ¿por qué Dios en su perfección estando allá, por qué ese ángel de luz era allá? O sea, siempre había pensado que ese ángel de luz o ese estaba allá como con Dios, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo? O sea, en esa perfección, ¿cómo iba a estar ese allá? Pero entonces eso me aclaró muchísimo, porque cuando ya nosotros vemos ese lanzado, que es lanzado de su presencia, no necesariamente que él estaba allá
en esa perfección del Padre porque es inaccesible. Entonces es como importante nosotros ir poniendo todas las cosas como el Padre nos las está diciendo y pues nosotros también estar en silencio, como decía Sara, en esos tres últimos escritos que deja Charles Wells, en ese silencio, porque es en el silencio que prácticamente nosotros recibimos tanto. Nosotros, como dice Juan, estar allá calladitos, sentaditos en silencio, porque es en el momento que recibimos y es el único momento también en que nosotros podemos como mitigar esa batalla, que es una batalla, como siempre he dicho, que estamos pasando por el Valle de Lágrimas, no necesariamente todos los días pensando es que estamos pasando por el Valle de Lágrimas, Satanás, como dice Juan, o sea, todos los días martillándonos con eso, no, pero sí por los momentos específicos que pasamos, y es cuando allí en silencio nos podemos sentar desnudos, porque igual cuando nosotros pasamos por esas diferentes situaciones, hoy hablaba, por ejemplo, con mi hermana de situaciones que nos pasan, pero entonces decíamos, ahorita con todo ese revestimiento que tenemos, con ese Cristo que tenemos en nosotros, con ese espíritu que siempre nos está guiando, hemos reconocido lo que hacíamos, tantas cosas que hacíamos y que pues obviamente seguimos haciendo, pero ya en este momento las hacemos de una forma más, podríamos decir, consciente ante el Padre. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir fácilmente desnudos y decir, Padre, esto ya no lo quiero hacer más, es que ya, quítame esta cosa, ya, ser sinceros con el Padre que antes no lo podíamos hacer, y nos sentamos allí en silencio a recibirlo, porque esas son prácticamente esas batallas que nosotros tenemos que librar día a día respecto a ese valle de lágrimas que estamos pasando. Pero para no salir del contexto, pues esa batalla la entendimos y fue muy, muy clara en el estudio de Apocalipsis, de que tenía que darse en esa bóveda celestial para que ellos fueran lanzados y de esa manera estar limpios, y es en ese momento cuando nuestro Señor, pues cuando Cristo aparece y será la Jerusalén celestial quien esté allí. Sí, hay otra, sí, pero es que acá yo no sé, Aparito, tocaría revisarlo bien, pero me parece súper interesante cuando Welch habla de la guerra que hubo en los 6 días. O sea, Miguel guerreando contra ellos, dejándolos fijos en una nueva fundación. Eso es lo que tenemos que aclarar con el tiempo a ver qué pasa, ¿cierto? Como dejándolos ahí, ¿cierto? Yo no Porque entiendo esa frase, no la entiendo, no la entiendo. pues, lo que yo entiendo es que no es... Por eso nos toca estudiarla, porque Toca que habla de Dios la nos palabra ayude. fundación, o sea, utilizas la palabra fundación, pero no Sí, sé si es la caída, o sea, por eso nos tocaría como tomar más tiempo para estudiarla, claro. porque no O entiendo sea, lo que quiere decir. Miguel y sus ángeles lo que trataban era de fijar o establecer a Satán sobre una más sólida fundación, ¿sí? O sea, lo que entiendo es que él cae, digamos, pero también hay guerra. O sea, él cae y no es que ya Dios cayó, Satanás, y Dios restauró. No, es como si cae, hay guerra, ¿cierto? Dios restablece, hace los astros, la luna, el sol, las estrellas, bueno, todo lo que ya sabemos. Después el hombre es tentado, y esa es la parte que quería hablar, el hombre es tentado como buen soldado, pues cae. Perdón, no fue buen soldado, o sea, lo que dice la última parte de este estudio, es decir, no guardó, no fue buen soldado. Entonces, cede los derechos y por eso, pues ya como que se afecta aún más lo que ya estaba restablecido. Entonces, es eso, ¿cierto? Entonces, es por eso creo que Welch por eso dice, todo está afectado para una guerra. No sé, ese estudio valdría la pena más, bueno, esperar a ver Dios que nos muestra más adelante, avanzando en este estudio, porque es algo interesante y es algo que tenemos que dejar claro, porque finalmente nosotras habíamos estudiado otras cosas un poco distintas o habíamos visto otras cosas,
Y bueno, nada, simplemente de aquí vamos aprendiendo cosas y seguir adelante a ver Dios qué más, qué otras cosas a través del Espíritu nos muestra y nos aclara, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos. Dolly, ¿quieres cerrar con una oración, por favor? Gracias. Bueno, Padre amado, aquí estamos, tus hijos, Señor, dándote gracias por este espacio que nos permites compartir, por esta palabra que nos das cada día más clara, por ese llamamiento al que estamos ahí prestos, con humildad, con total resignación a todo lo bello y lo bueno que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias porque cada día nos vas dando más luces, nos iluminas, nos permites tener esa paz interior y nos permites dar pasos en avanzada junto a ti, Señor. Gracias por esa bondad, por esa generosidad, por esa misericordia que tú siempre tienes para con nosotros, Señor. Procuraremos cada día ser esos hijos merecedores de todos esos bellos momentos que nos das, Señor. Gracias porque nos permites también escucharnos, compartir y por darnos la posibilidad de ser hijos tuyos, Señor. Te pedimos, Padrecito lindo, por todas las personas que necesitan de ti, por esa sed de tu palabra que es tan viva y eficaz en todo momento, y porque nos permites a nosotros con tu voluntad y con nuestra resignación y arrepentimiento de cada momento difícil, de pronto por el camino equivocado que hemos pasado, resarcir los errores y tener ese perdón eterno. Gracias, Señor. Ilumínanos constantemente. Gracias por todos los que estamos aquí, los que no han podido estar y los que vendrán más adelante. Infinitamente te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Dolly, muy Amén. amable. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Échenle cabeza esta semana. A ver qué podemos sacar de todo esto. Feliz semana entonces. ¿Y el jueves hay reunión? Pues sí, los que quieran, porque yo realmente no puedo, Lilianita. Si quieres, tú lideras esa reunión y los que quieran unirse, pero yo no puedo estar.